Bueno, lo dicho, en martes 12 vamos a presentar al primero de nuestros invitados. Es el subsecretario de Coordinación Financiera dentro del Ministerio de Economía, Luis Tarrio. Gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Primero de los temas, me parece que decíamos que están en las preocupaciones de los gremios, de los empleados estatales. Está confirmado que el mes que viene, de nuevo pago escalonado, similar, abril, el próximo sueldo. A ver cómo sería la fecha, ¿nos puede contar? Bueno, las fechas van a ser 10, 17 y 24, en la misma escala que el mes anterior, es decir, hasta 30.000 pesos netos el día 10, de 30 a 50 el 17 y más de 50 el 24. ¿Alguna perspectiva, Luis, de esta situación de mantenerse en el tiempo, este año, la mitad de este año? No podemos decir, estamos trabajando día a día. No podemos asegurar nada con respecto al mes que viene, ni qué nos va a pasar después del 24. Tenemos vencimientos también de letras este mes, que ya estamos gestionando para hacer el puente hacia el mes de diciembre. Esto es con una mano que le da Nación, ¿no es cierto? Sí, pasan al fondo fiduciario y con vencimiento en diciembre, noviembre o diciembre, depende muchas veces de sus posibilidades también, ¿no? El caso es que para nosotros necesitamos postergar estos vencimientos, por lo menos hasta fin de año, en el interín tener una ley que nos permita tener un presupuesto nuevo, que seguramente en esta semana lo vamos a presentar, tener después una ley que nos permita endeudarnos y refinanciar. ¿Nueva deuda se va a tomar la provincia? Nueva deuda no, refinanciar lo que ya tenemos para prorratearla en los próximos años, ¿no? Había una versión que decía entonces que este sistema del pago escalonado llegaría por lo menos hasta mitad de año con el aguinaldo. Eso usted me dice que no, usted mismo no lo sabe. No sabemos. Es decir, vamos manejándonos con la realidad de la caja. La caja hoy no nos permite aventurar que que este va a ser el último mes con este sistema. Creemos que se va a mantener unos meses más, pero no podemos decir cuándo. Pero ustedes destacan que este sistema por lo menos es sin tomar nueva deuda de letras, que es como una respuesta. Ahora salió esta crítica de algunas voces dentro del mismo oficialismo que dicen: nosotros pagamos en tiempo y forma, pero ustedes dicen era un alto costo, ¿no? Sí, un alto costo con deudas de corto plazo, que es una forma no es muy sana para endeudarse, y además para gastos corrientes, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en estos casos es endeudarse o bien para refinanciar las deudas que vienen de atrás, o bien para hacer obras de inversión. En este caso siempre fue para gastos corrientes, o por lo menos lo que se ve y lo que se trasluce a través de los comentarios periodísticos de antes de febrero. Así que era una situación muy difícil. En el último mes de febrero, para pagar los sueldos de enero, se recurrió a todas las fuentes de financiamiento posibles. Se pagó el día 9 de febrero, pero bueno, llegamos nosotros y realmente la caja estaba con muy poco saldo, no teníamos posibilidades de tomar fondos de ningún lado, no queríamos tampoco volver a tomar letras, no era momento tampoco para que Chubut saliera a tomar letras, porque siempre entraba en la segunda ronda de ofrecimientos de letras y que la tasa nunca era la tasa que marcaba el Banco Central, sino que era más alta. Si la tasa era 27.15, para Chubut siempre era un poco menos, un poco más. ¿Fue un error haber tomado letras en esa condición? Yo por principios no hablo de los que estuvieron antes ni de los que van a estar después que yo. Así que el que tomó la decisión, con las alternativas que tenía en ese momento y con su leal saber y entender, entendió que era lo que podía hacer. Así que la explicación del pago escalonado es que esos 1.800 millones aproximadamente de la masa salarial van entrando de esa manera a la provincia. Las regalías, por ejemplo... Regalías. Claro, las regalías entran en los últimos 10 días. Y bueno, Garzoño lo dijo en varios medios, ¿no? Cuando pagamos el segundo turno, el del día 16, cuando verificamos el saldo de caja, quedaba 1 millón de pesos en la caja. ¿Es lo único que se está pagando? ¿La provincia está pagando salarios? Proveedores sí. Estamos ahora, la ley esta de emergencia, la 782, nos limitó en algunas cuestiones. En realidad hubo sectores que interpretaron que la limitación era mucho más grande, así que recién ahora estamos, a través de las resoluciones que firmamos en Economía, que es la autoridad de aplicación de esa ley,
estamos generando libramientos de pago de fuentes afectadas, que en principio parecía que no las podíamos usar, así que de fuentes afectadas vamos a pagar seguramente en estos días, lo que tiene que ver con obras. Y después estuvimos la última semana del mes pasado y en esta semana también estuvimos solventando la deuda que tenemos con ceros, en la medida de las posibilidades. Es decir, siempre trabajamos con la realidad de la caja. Pero esa deuda de ceros, sí. El gobierno retuvo ese dinero. Después, ¿qué pasó? Pero ahí hay una cuestión. Cualquier empresa y cualquier organismo del Estado funciona de la siguiente manera. Una es una cuestión económica y otra es una cuestión financiera. Por algo los sueldos se pagan hasta el cuarto día y el vencimiento de los aportes y contribuciones tienen un periodo posterior. Si no, vencería todo el mismo día. No es que esté todo el dinero, ¿no? Cuando usted tiene un empleado que gana 100, es probable que el día que paga el sueldo neto no tenga los 100, que tenga los 82. Y los 18 tendrá 3, 4 días o lo que sea para juntarlos y pagará esa carga social cuando pueda. En realidad es así. Pero se está demorando mucho más, deben más de 60 días los... Sí, ¿no? Ninguna duda. Reitero lo que dije antes, trabajamos con la realidad de la caja. Nosotros hasta le damos prioridad a los sueldos y posteriormente al instituto, y que es lo que ha estado pasando todos estos días, ¿no? La semana pasada le dimos una suma importante que le permitió, bueno, después lo va a contar Miguel Arnaudo, le permitió hacer frente a parte de la deuda de noviembre, creo que entró algo de diciembre, y en estos días, bueno, seguramente vamos a poder apoyarlos con algo más. Apoyarlos no es la palabra, es cumplir un poco más con lo que tienen a su favor, pero siempre llevando la realidad de la caja. Nosotros la caja la vemos al menos 2 veces por día, a la mañana, a las 8 de la mañana cuando empezamos y a la 1 de la tarde cuando cierra el horario bancario. Y entre esas dos vamos viendo qué podemos manejar, qué puede ingresar a través de rentas, de la Dirección General de Rentas, de tanto sea de ingresos brutos o alguna regalía que esté atrasada. ¿No está aprobada la nueva ley tributaria de la provincia? O sea, ¿ustedes están cobrando con valores desactualizados en ese sentido, no? ¿Cómo no, estamos... lo único que van a cambiar algunas tasas que bajan de acuerdo al consenso fiscal que se aprobó. Ahora, justamente, cuando llevemos el presupuesto, tenemos que impulsar también la aprobación de ese código. El tema de los bonos, o sea, se paga primero, entendí yo, sueldos. Después se paga las obligaciones y después ceros. Algunos proveedores. Ceros. Primero sueldo y jubilaciones, ¿no? Pero sueldo y jubilaciones, después ceros como prioridad. Y se habla de que la ley de emergencia habilita un pago en efectivo para deudas muy viejas que tenga la provincia. 2015, que no nos dijo la diputada. ¿Hay disponibilidad, digamos, de recursos para cumplir con esa obligación que la ley impone? No está vigente, no será, esos pagos no van a ser todos el mismo día, así que se irá pagando paulatinamente de acuerdo a las posibilidades que tengamos, ¿no? Porque también tenemos que asegurar, en algún momento el funcionamiento del Estado tiene que volver a ser pleno, en otras condiciones, ¿no? Con algunos gastos que se puedan postergar, algunos que se puedan eliminar. Hay una ley de emergencia que impide que haya ingresos y egresos de personal. Así que ¿En nosotros qué rango? en ningún momento pensamos en achicar personal. ¿Y en aquellos que ingresan? Pues por ahí a nosotros nos llega periodísticamente los ingresos realmente, datos, asesores o se designan funcionarios. Por ahí a mí particularmente no me consta que esté ingresando gente. Puede ocurrir, pero realmente no me consta, ¿no? Si está ocurriendo, ¿está bien o está mal? No, está mal. Está mal. Digamos, está mal. Es decir, incluso como mensaje. Ese es uno de los artículos de la ley que hoy sacaron los diputados sobre tabla. Habla de que todo lo que se haya hecho después de la ley que se aprobó en enero no tiene validez. No, claro, porque ellos tienen el dato de que ha entrado. El mismo dato que tenemos nosotros. El mismo dato que tenemos nosotros. Si hay incorporaciones de personal, sería bueno saber primero en qué ministerio, pero desde ya son absolutamente nulos. Yo la ley en salud, por ejemplo. de enero, la ley de enero impide
reducir personal, pero también impide aumentarlo. Respecto a lo que preguntaba Ariel de los proveedores, tengo entendido que está complicada la reglamentación. Hoy estuvo Mario Glades, el contador general, ha enviado pedidos de cambio de la ley para que puedan efectivizarla. Todavía no la pueden... Sí, el contador Glades era uno de los que interpretaba que no podíamos hacer nada. De a poco fue entendiendo que es posible. Aflojó la postura. Hizo una consulta a la legislatura le contestó ya casi en la misma forma que pensábamos nosotros, que siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Economía podía hacer reglamentaciones acorde con las necesidades del momento sin vulnerar la ley. Bueno, en estos días estamos trabajando y justamente lo que acabo de decir de los fondos afectados, que según el contador al principio no se podían usar, los vamos a poder usar. Bien, o sea que a las deudas más chicas, en efectivo sí se puede. Y las de la ley, sí. Y las más grandes, un bono, claramente. Sí, bueno, justamente lo que ustedes me preguntaban antes, con respecto a la cuasimoneda, en realidad ese título lo que está haciendo es bastardeando o denigrando un título que se va a emitir para pagar esas deudas, que ya los proveedores saben que le van a tocar por todo aquello que fue anterior al 28 de febrero, pero que además estamos haciendo una reglamentación que esos bonos sean realmente bonos que tengan alguna posibilidad de negociación para cada uno. Entonces, hablar de cuasimoneda, uno se acuerda del COP, que era chiquito así. Sí, el Patacón y otros. Y no es eso. Estamos hablando de una información que estuvo circulando hoy en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, los últimos días, entre eso, la renuncia del gobernador y todas esas cosas que a todos nos llegaron y que realmente distan mucho de la realidad, ¿no? ¿Siente que hay un ataque político al gobierno? No sé si es un ataque político, pero lamentablemente esas cosas siempre distraen de lo importante, ¿no? Y uno termina ocupándose de estas urgencias y no de lo importante. No, viene a colación también porque, digamos, una declaración del jefe de la bancada del partido del gobierno, uno hace una lectura política también. Había cuenta usted que va a decir que vamos a enviar una ley de endeudamiento, un nuevo presupuesto, digamos, la relación con la legislatura. Sabemos por los mismos diputados que tanto usted como Garzoni la están reconstruyendo. Sí, pero sí. ¿cómo está para nosotros vamos con la verdad. Vamos únicamente con la verdad. No escondemos nada. Cuando decimos que no tenemos el dinero, no lo tenemos. También una de las cosas que nos llegó por las redes sociales o por comentarios, porque en realidad yo redes sociales no tengo, era que teníamos el dinero, pero estábamos especulando sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la minería y que entonces especulábamos y no le pagábamos el sueldo a la gente. Tener el dinero y no pagar el sueldo y no pagar los sueldos como corresponde sería una necedad absoluta. Así que eso está descartado. Cuando no pagamos es que no podemos. Nosotros siempre decimos hay que informarse bien antes de, ¿no? Sí. Ahora, usted no quiere hablar de la gestión anterior, pero le pregunto porque una de las trabas que los diputados ponen es informe primero esta gestión, es la misma, en la continuidad, con los 650 millones. La toma, tienen el informe. Bueno, dicen que es insuficiente. Si uno suma, igual falta un poco de plata. Fíjense la importancia de ese informe. Ese informe está hecho por justamente el contador Glades. Ajá. Y hay otro paralelo que lo hizo el Tribunal de Cuentas y que no nos fue presentado por una cuestión de forma, digamos, pero no es una cuestión de fondo. Es decir, ambos informes están hechos en el mismo sentido, los dos tienen las mismas conclusiones. El que nosotros enviamos a la legislatura, porque el primer día que asumimos y al otro día fuimos a la legislatura, o al otro día, y el primer reclamo fue el informe de los 650 millones de dólares. Bueno, el informe, como ya sabíamos que existía, porque el contador Glades nos había comentado, lo pedimos e inmediatamente lo enviamos. Usted me aclara de ese informe porque hay varios ítems y muy importantes que hablan de pago bueno, muchos me dicen caja de valores en letras. Exacto. Ahí se usó plata del bono para pagar otra deuda de la letra. Se usó plata del bono en la forma que decía la ley. Nosotros no lo hemos recibido. Pero se decía que era para obras y se pagó de acuerdo a lo que decía la ley. El informe y los pagos que fueron autorizados por contaduría, que nosotros no estábamos, según lo que dicen los informes, está hecho y están hechos de acuerdo a lo que dice la ley. Es decir,
Ya si hay una cuestión de duda con respecto al destino de los fondos, tendrá que verlo directamente con la Contraloría General. Usted habrá visto el informe, ¿hay algo que le promueva alguna duda, alguna inquietud? No, porque es una cuestión cerrada. Del momento que está, no sé si está bien, desde el momento que la Contaduría hizo un informe, los contadores de la Contaduría General no firman así alegremente, ¿eh? Son muy exhaustivos, informan de uno a su superior y a su superior hasta que llega todo eso al contador Glades y recién entonces él da la última firma. Hay algunos ítems que, por ejemplo, hablan de sueldos. Si uno lee... Nosotros el informe no lo analizamos en detalle. Me la está pateando. Igual, está bien, pero... No, son las dudas que plantea la oposición, pero le ponen le generan trabas a ustedes, por eso le pregunto, porque ustedes nosotros quieren avanzar y se traba en eso la cosa, ¿no? No por eso. No. En realidad no encontramos ninguna traba que no se pueda negociar o mejorar. Los diputados tienen una visión, nosotros tenemos otra visión, que es la visión práctica de todos los días, estar abordando problemas financieros, ver hacia adelante cómo solucionamos los problemas económicos para que ese problema financiero se vea cada vez más chico, y justamente por eso el decreto 184. ¿No? ¿Qué deuda tiene la provincia hoy? En total estaremos cerca de los 27, 28 mil millones. Es decir, que cuando llegó las Neves, yo lo recuerdo que el tema hablaba de 10.500, ¿no? De deuda. Sí, o 12.000 hablaban también de la gestión Bussi, ¿no? Sí. O sea que nunca quedó claro, nunca quedó muy claro. Está bien, pero haciendo una comparativa de números del contador, la diferencia casi se ha duplicado o más. Es probable. En 2 años, la deuda de la provincia. Sí, hubo emisión de bonos, y bueno, en todos esos bonos las devaluaciones siempre juegan en contra. ¿Y no hubo forma de achicar el déficit? No hubo forma porque las cosas fueron como una bola de nieve incrementándose, una dotación de personal muy importante que hay que solventar, y eso hace que los gastos de funcionamiento vayan perdiendo importancia, ¿no? No se les da prioridad y por eso hay proveedores que tienen deudas de mucho tiempo. Ahora, bueno, dotación de personal muy importante. El decreto 184 prevé una reducción de esa dotación. No. El decreto no está en contra de la ley. Lo que el decreto dice, en concordancia con el ministro del 38, que es el anterior, es que hay que achicar las estructuras administrativas de todos los ministerios. Cargos políticos, hace esa referencia. Hay que reducirlo, bueno. ¿Eso está pasando? Autos oficiales, teléfonos. Los autos oficiales, los teléfonos es un tema que hay que hacerlo, pero quizás haya que encararlo de otra manera. No sacarle el teléfono, porque si no, uno pierde la comunicación. Viáticos. ¿No? Los viáticos prácticamente no se usan, pero es muy poco en los sectores que los usan. No son tanto porque además el valor del viático está muy bajo, así que en realidad... Las adscripciones, que es otra parte fuerte de la idea de achicar, que dicen mucho que es para esconder también ñoqui, que no hay control de las adscripciones, ¿no? Sí, hay un control. Todos pasan por cada ministro y además por el ministro coordinador, así que... En la planta política, Luis, ¿qué porcentaje se reduciría de acuerdo al decreto? El decreto dice 40%, ¿no? El 1338. ¿Y qué tan lejos está? ¿Está empezando? Cada ministro está haciendo su trabajo. De algunos nos consta que lo han hecho y que han tomado muy en serio este tema y el decreto 184. Y hay otros, como en todos los casos, ¿no? Siempre hay algunos que son un poco más reticentes al cambio, no ven exactamente cuál es el beneficio inmediato, y el beneficio inmediato es achicar las estructuras, ¿no? Y seguramente va a haber superposición de cargos, personas con tareas repetidas. Bueno, de ahí va a salir el personal para el ENRE, que ustedes preguntaban recién. No se va a incorporar otro. No. Nadie. No. Es decir, además nosotros en el Ministerio de Economía armamos un equipo de seguimiento del cumplimiento del decreto. ¿Le han puesto plazos a ese equipo? Plazos no, sí, van a ir... En el momento que queremos... usted maneja los números. Quiero que para tal fecha se achique esto tanto. No. Ellos lo que van a hacer es un trabajo de control de cumplimiento, ¿no? Donde nosotros le digamos, allí van a ir y van a
hacer el análisis que corresponda y hacer un informe hacia nosotros. Eso uno imagina que, perdóname, que en 2 meses la masa salarial debiera, aunque sea mínimo, debiera reducirse. O sí, o por lo menos adecuarse más a nuestras posibilidades, ¿no? A un plazo. Ojalá que sí. Para poner un plazo. Ojalá que sí. Este nuevo presupuesto austero que están por enviar, me imagino que estará esperando este nuevo organigrama, tiene que ir atado. Sí, sí. Sí, no sé si es más austero, no sé si estamos en condiciones de hacer un gran achicamiento. Lo que estamos en condiciones de hacer una estructura más chica, ver el efecto que pueden tener estos achicamientos de estructura, pero la masa salarial va a estar en el mismo orden. Que no va a reducirse la masa salarial. Excepto en lo que son horas cátedra y horas de guardia. Horas cátedra los que no están frente al aula y horas de guardia los que no hacen guardia. Igual eso tiene un comité de seguimiento, porque por ahí hay casos... Sí, claro, pero generalmente está bien que las cosas se fueron deformando, de ahí también parte del déficit, pero cuando uno... Yo no puedo ir a dar clase a un colegio primario o secundario porque no tengo el título habilitante, ¿no? Bueno, entonces las horas cátedra tienen que ser para aquellos que tengan título habilitante y estén frente al aula, porque ese es el sentido de su creación. Pues bueno, si hay excepciones, las tiene que firmar el gobernador. Los intendentes se han quejado acá también en el programa. Los porteros en algunos casos utilizan una mecánica. Pero justamente la ministra Sigudosa hizo todo un estudio, un relevamiento, tiene ahí un equipo de administrativos muy buenos que han entendido bien lo que significa el decreto, hicieron un trabajo de reacomodamiento de los porteros y que quedan dentro de la estructura y el escalafón que les corresponde. ¿Y qué pasa con los contratos de locación de servicio? Que es una manera que ha tenido el gobierno con los monotributistas de ir renovándolo, porque hoy los diputados hicieron mucho hincapié en eso, que no corten los contratos que se iban a vencer todos ahora el 31 de marzo, ¿no? Sí, se vencieron todos, se vencieron el 31 de marzo y hay gente que todavía, hay algunos que han sido reconducidos y otros estarán bajo análisis. Según la ley, ninguno podría caerse, lo que aprobaron hoy, Por eso, cada ministro tendrá que analizar la situación, tiene que efectuar los cambios que tenga que efectuar y bueno, él decidirá. El contrato, si el ministro dice, bueno, a raíz del achicamiento y de la repetición de personas y de cargos, no voy a necesitar a determinado contratado, bueno, cada ¿Pero eso no es reducir personal? Le pregunto, porque para muchos eso es achicar personal. Y el contratado es locación de obras. Sí es personal, hay un montón de hechos y de premisas que lo convierten en personal, ¿no? Acepta las órdenes, cumple el horario, varias cosas. La planta transitoria no se toca. No, tiene que seguir. No, tiene que seguir. Sí, la planta transitoria, incorporaciones a planta permanente. Muchas veces se dijo de la planta transitoria que podía desaparecer. No, es realmente para el empleado en general es una seguridad hacia el futuro, ¿no? Pero ¿y en la incorporación a planta permanente de esa planta transitoria que por ejemplo los reclamos de ATE? No, pero eso tiene que ser en las condiciones de ley. Las condiciones de ley que dicen para algunos, por ejemplo, que es cumplido 5 años, bueno. No es hay que hacerlo, hay que hacerlo de acuerdo a lo que dice cada estatuto, cada ley, ¿no? El decreto, el anterior, el 1338, ¿no? El que hablaba de los retiros voluntarios, ¿se implementó? ¿Nadie se puso en práctica? ¿Alguien se acercó a preguntar? No, en el caso nuestro no, nadie vino a preguntar. Porque eran las maneras que le buscaban la vuelta, ¿no? Como para... Sí, pero con los retiros voluntarios hay que tener muchas veces cuidado, no perder la franja importante, la franja de aquellas personas de más experiencia que son los que transmiten a los jóvenes empleados, ¿no? Macri está anunciando algo parecido a nivel nacional. La experiencia creo que en Chubut ya pasó eso y se fue la gente que más capacidad. El Banco Chubut creo que tuvo uno en los años finales de los 80, creo yo, que tuvo un retiro voluntario y fue precisamente la franja de gerentes gente muy capacitada, joven, que quedaron muy joven con mucho potencial y que se quedó fuera del banco voluntariamente, ¿no? No porque la hayan Pero fue una pérdida de cuadros importantes, importantísimo. Dicen los que vivieron esa época. Sí, fue muy importante. Prácticamente quedaron las sucursales sin gerentes. Bueno, Mamarelli no piensa lo mismo entonces. No sé, ¿Mamarelli achicó el Ministerio de Coordinación? Sí, supongo que sí. No, digo, por los sueldos por ahí usted sabía más que nosotros. No, todavía era donde no tenía no sabemos. Todavía no se sabe.
El 10 vas a ver que se terminan de pagar sueldos. Ahora, y así para adelante. O por ahí 24, que son esos sueldos más altos. Creo que lo desvela eso y el aguinaldo. Está en junio. ¿El aguinaldo? El aguinaldo. No me quiero... Bueno, vamos. Entre eso y Argentina en Rusia es... Claro, que le vaya bien a Argentina, por favor, porque si no... Una alegría. Que no vuelvan. Que no vuelvan rápido. Vamos día a día, así que vamos a ver para esa época. Las regalías fueron mejorando algo, entre las monedas que le van tirando al barril cada día, pues si lo siguen es así, unas moneditas todos los días, más la devaluación que hubo, con un dólar un poco más alto, eso benefició. Está bien que, por otro lado, ese mismo dólar más alto implica que nuestros pagos de deuda también son un poco más altos, pero bueno. Sí, le digo a la gente y las tarifas, ¿no? Cierro con una consulta ya para la última pregunta, Luis. ¿El nuevo presupuesto incluye pauta salarial de aumento? No, nosotros en este momento no estamos en condiciones de aumentar nada. Es decir, no podemos hacer frente a los sueldos que tenemos como corresponde. No incluye. No incluye. Por lo menos en economía no hablamos de aumento de sueldo. No, cualquier paritaria entonces no va a incluir justamente lo que ustedes mencionaban cualquier cosa antes, menos plata, de ese retroactivo de legislatura, que sí, nuestra primer visita en la legislatura, Adrián López nos comentó de este tema que venía atrasado. Realmente para nosotros va a ser muy difícil hacerlo porque, insisto, creo que es la quinta vez que lo digo, vamos con la realidad de la caja día a día. Que busquen dónde sesionar los diputados porque entonces la plata no gracias, Luis. Gracias a ustedes, buenas noches. A sus órdenes. Bueno, era Luis Tarrío, el subsecretario de Coordinación Financiera. Cerramos, vamos a la voz.